libro del Éxodo. ¿Lo tiene? Capítulo número 5. Éxodo, capítulo número 5. Vamos a recordar la enseñanza. Éxodo, capítulo número 5. Lo tenemos. Y vamos a dar lectura desde el versículo número 11 en adelante, verso número 11 en adelante. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Verso número 17. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salieron de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y pongámonos en las manos de nuestro Dios. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, nuevamente, oh Dios, estamos delante de ti con el propósito firme, Señor amado, de poder recibir en este día, en esta noche, oh Dios, una palabra tuya que nos permita, Señor amado, crecer, que nos permita ser restaurados, edificados en gran manera. Señor amado, que este remanente que viniendo, Señor, a tu casa, encuentre en tu, Señor amado, en tu palabra, encuentre en tu Santo Espíritu, oh Dios, justamente ese aliciente espiritual. Padre, disipa, como siempre te lo pido, disipa, oh Dios, oh Padre amado, de nuestra mente todo aquello que pueda ser de oprobio, que pueda ser de resistencia, que nos pueda distraer. Puede ser que tengamos muchas cosas en el corazón por resolver o por atender, pero hoy, oh Dios, quiero quedar libre de cualquier atadura. Quiero que mi mente, mi cuerpo, Señor, y mi alma esté aquí junto a ti para que tú me puedas ministrar. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a predicar, por el tema cuando las cosas no salen mal. Amén. Así que ese será el tema de esta preciosa noche. Cuando las cosas no salen
nos salen mal. No sé si de pronto a usted en algún momento en el ámbito culinario, puede ser que sí, usted intentó hacer algo nuevo en la cocina y cuando se dispuso, obviamente siguió posiblemente inclusive las instrucciones de la receta que vio o bajó o vio por internet, lo siguió al pie de la letra y usted se imaginó que el asunto al final le iba a quedar sabrosísimo, pero cuando ya sirve el plato o usted se lo lleva a la boca, dirá como cuando le dijeron al profeta Eliseo, hay veneno en esa olla. Sí, mi amado, es evidente que a veces, aún siguiendo las instrucciones de una receta, las cosas no salen tal cual como estas, si se las pudiera llegar a leer. Algo muy semejante puede pasar, ojo con esto, cuando se trata de no leer una receta, sino muchas veces de leyendo la voluntad de Dios y aplicándola al pie de la letra, los resultados a veces no pueden ser tan favorables. Esto sí podría a más de uno llegarle a sorprender. De allí que se escucha también entre el pueblo el decir, hermano, pero si yo hice lo que Dios dice en su palabra y mire cómo me encuentro o mire cómo está la situación, está peor que antes. Mi amado, cuando esto ocurre, muchas dudas obviamente pueden albergar tu corazón y pueden llegar a removerte, como decimos a veces, el piso. Cuando vamos a la Escritura, ese es el caso en esta noche. Ya que cuando, y voy a concentrarme de toda esta lectura, obviamente que ya fue también motivo de estudio ya en el momento oportuno el año pasado. Sí, en el capítulo número 5, verso número 19 en adelante, mi amado, dice la Escritura que los capataces, es decir, aquellos hombres que fueron puestos por Faraón, de entre el mismo pueblo de Israel, pero como especie como de, diríamos como maestros de obra, que vendría a ser un capataz, un maestro de la obra. A ellos, mi amado, prácticamente caía el látigo, a ellos les caía posiblemente el castigo de manera directa. Y dice la Biblia que estos, los capataces de los hijos de Israel, se dieron en aflicción al decírseles, no se va a disminuir nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Claro, cuando esto ocurrió, mi amado, yo entiendo en ese sentido de que ellos trataron de buscar quién fue el culpable de sentirse tan agravado en esta asignación. Y mi amado, obviamente, ya por el estudio de clases pasadas, tanto usted y yo sabemos que Faraón había tenido un encuentro previo con Moisés y con Aarón. Y ellos le habían mencionado a Faraón que era necesario que se dé liberación para el pueblo para ir a encontrarse en adoración a Dios en el monte Horeb. Esto provocaría de que a Faraón, diríamos, estorbara esos propósitos recargándolos más y más de trabajo. Cuando vamos a la Escritura, de hecho, simplemente como para poder nuevamente darle un poquito de severidad a la hora de ver el maltrato que se afligía, dice la Biblia en el verso 14 que azotaban a quienes. Azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos. Es decir, que los que más sufrían en esto eran los mandos medios. Sí, justamente el mismo pueblo, pero que tenía un rol superior a los denominados, pues diríamos así, obreros de la obra. A ellos, mi amado, dice la Escritura, caía el azote. Y dice la Escritura que le reclamaban diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy como antes? Algo curioso que también se lee desde el verso 11 es que los israelitas, los obreros, la mano de obra hebrea, mi amado, no alcanzaban a distanciarse de Egipto para ir en pos de la paja. La Biblia dice que ellos cogían ras
trojos. Eso básicamente, ¿cómo le podría llegar a explicar? Esto básicamente se vería a manera de ver como coger tira de lo que encuentren botada por la calle. Cualquier tipo de basura, ellos la recopilaban. Si veían hojas de árboles, decían, esto me puede servir para hacer ladrillos. Si veían posiblemente, no lo sé, mi amado, hojas de papel, dice, esto también me puede servir. Cualquier tipo de desperdicio, ellos lo tomaban para poder, ¿qué cosa? Cumplir con la demanda de ladrillo. Pero claro, muy aparte de lo que ellos pudieran recolectar, la paja era obviamente el ingrediente de la preparación para que salgan los ladrillos con la consistencia con la que se aspiraba, obviamente, en Egipto recibir. Y es evidente, mi amado, si usted manda a hacer algo y ese algo, qué sé yo, un plato de comida, ese algo lleva, se me ocurre, es sal. Si no se le pone sal, ¿cómo le podría salir la comida? Totalmente insípida y hasta en posibles casos, hasta incomible. Mi amado, esto estaba pasando en medio de la nación. Y si a esto, ojo, le añade lo que dice Éxodo capítulo 5, si vuelve por favor conmigo, en breve, allá pero en el versículo, en Éxodo capítulo número 2, venga conmigo, bueno, capítulo número 1, en el versículo número 11 en adelante, capítulo 1, verso 11 en adelante, mi amado, la situación se había hecho grotesca, extremadamente grotesca. ¿A qué me refiero? Más allá del azote o del oprobio que estaban ya experimentando los hebreos, adicionalmente a esto, recuerde, sobre los hebreos había comisarios de tributos que lo molestaban con sus cargas. Aparte, ellos edificaron las ciudades para quienes, para los, en este caso, los egipcios, verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más ellos todavía seguían, ¿qué cosa? Multiplicándose. Pero claro, el oprobio seguía allí. El malestar, la aflicción, porque en el verso 14 del capítulo 1 dice que amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, dice aquí, al cual los obligaban con rigor, o lo que es igual, con dureza. A eso se le añade la aflicción que añade en este caso Faraón al no darles materia prima para trabajar. Ahora bien, y como es de entender, los capataces comenzaron a buscar al responsable. Para una situación todavía mucho más embarazosa, mi amado, justo ellos saliendo de Faraón, estaba, mi amado, a la mano ¿quién? Moisés y Aarón. Lea por favor nuevamente conmigo el versículo número 20 al 21. ¿Qué nos dice el Señor? Y encontrando, ¿puede leerlo? Ajá. Verso 21. Les dijeron, mire Jehová, ojo con esto, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, es decir, Él saque a la verdad el juicio en esta sentencia de mal que nos pesa. Pues nos habéis hecho, ¿qué cosa? Abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Yo le aseguro que en ese momento estos, mi amado, hablando sobre todo más Moisés que Aarón, debió haber dicho en su corazón, Señor, y ahora para esto me encomendaste esta tarea, para que todo salga mal. En el versículo número 22, avanzando ahora ya dentro de la enseñanza, dice la escritura lo siguiente. Entonces Moisés hizo lo único que podía hacer. La Biblia dice, Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Válido,
Mira, el pueblo le echó, Faraón le echó la culpa al pueblo. El pueblo le echó la culpa posiblemente a los capataces. Y los capataces que confrontaron a Faraón le terminaron echando la culpa ¿a quién? A Moisés. Moisés, por su parte, obviamente esa pelota tan pesada de cargar, dijo, esta pelota no es mía. Esto, la única persona responsable es quien me envió a libertarlos, aparentemente. Y él va y ora a Dios y le dice, Señor, tú eres el responsable de esto. Primer punto. Segundo punto, dentro del versículo número 22, ¿para qué me enviaste? Mi amado, estas dos preguntas son las que en más de una ocasión se la puede hacer cualquiera de uno de los nuestros, de nosotros, a la hora de ver cuando las cosas no salen como uno lo piensa, aún en las cosas de Dios. Es lo primero que uno puede llegar a albergar en el corazón. Esto puede pasar en el ámbito ministerial, en el ámbito espiritual y aún en las cosas de la vida cotidiana. Mi querido hermano, cuando las cosas no te salen como tú las esperabas, puede ser que lo primero que tú digas es, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué pasa esto, Señor? ¿Y por qué has permitido esto? ¿Y por qué si dejaste que de pronto ocurra esta tragedia? ¿O por qué te llevaste a fulano? ¿Por qué me quedé sin empleo? ¿Por qué en casa ahora tengo problemas todos los días? ¿Por qué aquello, por qué lo otro? Y esa pregunta, mi amado, que más que pregunta es una reclamación. Mi amado, Dios obviamente que sabe del porqué de las cosas. No esperes, ojo, no esperes que Dios te dé una respuesta complaciente. No esperes que Dios en ese sentido le ponga a tu disposición la total comprensión de sus planes para que tú puedas sentirte tranquilo y decir, Señor, ahora sí ya sé por qué. Si algo uno ha aprendido, mi amado, y sigue aprendiendo al servicio del Señor es que Dios por lo general no da explicaciones del porqué de las cosas. Él solamente aspira a que tú, mi querido hermano, las aceptes y pacientemente esperes que Dios, así como te metió en el embrollo, Él te logre sacar de la crisis. La Biblia es clarísima, mi querido hermano, y de hecho acompáñeme por favor, porque quisiera ver algo que el salmista David hizo alusión a esto. Venga conmigo, por favor, y miremos dentro del libro de los Salmos lo siguiente. Dice el Señor en el capítulo 40, verso número 1. Es un texto que usted creo que lo reconoce, pero es importante, ojo, considerar estas palabras en este momento. ¿Lo tiene? Verso 1 al 2. Salmo capítulo 40, verso 1 al 2. Dice el Señor allí lo siguiente. ¿Lo encontró ya? Este primer versículo creo que ha sido leído por todos, pero el segundo versículo sobre todo le dará la consistencia de las palabras del verso 1. Dice, pacientemente, ¿lo tiene? Pacientemente, es decir, con mucha paciencia, esperé a Jehová. No dice el tiempo que esperó, pero esperó. ¿Y qué hizo Dios por su parte? Y se inclinó a mí y oyó justamente lo que el pueblo estaba pasando. Oyó mi clamor. Verso 2. Aquí quiero dar énfasis. Y me hizo sacar, ojo, del pozo de la desesperación. Ahora, ¿de dónde viene o en qué lugar estaba David? Si lo quisiéramos ver de una manera ya muy práctica, ¿dónde estaba David esperando pacientemente? ¿Sumergido en dónde? En un pozo de desesperación. No que lo sea literalmente un pozo, pero él lo asume como que si su problema lo hubiese sumergido en un hueco. Y lo hubiese de una u otra forma estancado allí sin poder tener nadie a su alrededor quien lo pueda salvar. Ahora, la característica de un pozo es que no solamente tú estás allí completamente solo, sino que la única salida está en la parte superior y por lo general suele ser inalcanzable.
Y la única forma de poder salir de ahí es que alguien de allá arriba te tire algo, una cuerda, un palo, algo, una escalera para poder sacarte. Entonces esa similitud, esa simil es la que toma David para poder de una u otra forma dar a entender la magnitud en la que posiblemente algo te puede llegar a conducir hasta allá abajo. Y es allí donde él dice, pero me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó, dice la escritura, mis pasos. En esa situación es que en el verso 1, insisto, David dirá, pacientemente esperé a Jehová. Ahora, dura cosa es, mientras Dios te responde, estar metido en el pozo. Obviamente que sí. Duro es, mi amado hermano, poder tener en una cama de hospital, ¿verdad? Decir, Señor, aquí estoy y a ver cuándo tú te dignas en sacarme, si pasar tanto tiempo metido allí. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, en el versículo número 22, Moisés obviamente se siente impotente y culpable o responsable, porque para el pueblo Moisés es el primero a quien se debe de reclamar. No hay más. De hecho, quien los vino a alborotar, ¿quién fue? Fue Moisés. Claro, manifestaron señales y se olvidaron. Mira con qué facilidad. Todo el pueblo se olvidó de las señales a las cuales la misma Biblia dice que cuando las vieron ellos creyeron. Venga rápidamente, por favor. Allá en el capítulo número 4, verso número 31. Sí, 30 al 31. No se olvide de estos antecedentes bíblicos. En Proverbios capítulo 4, verso 30 al 31, dice el Señor, habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, y ojo con esto, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, y esto fue fidedigno, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Eso es un símbolo pero palpable de credibilidad hacia su Dios y obviamente de adoración. Fue un acto espontáneo y un acto veraz. Pero todo fue que Faraón agravó la situación de ellos y se les olvidó de plano todo lo que habían escuchado y todo lo que habían visto. Ellos vieron nuevamente a Moisés meter su mano en su costado y que ésta haya salido leprosa. Ellos vieron cómo la vara de Aarón se convertía en serpiente. Ellos vieron que el agua que él arrojó se convirtió en sangre. Pero en la aflicción, mi amado, a veces los milagros salen sobrando. Esto es muy penoso decirlo, pero es la condición propia del corazón del hombre, que cuando se ven aprietos, olvida con facilidad el gran poder de Dios. Moisés reclama a Dios y le dice, ¿por qué afliges a este pueblo? Y dos, ¿para qué me enviaste? Insisto, preguntas que se repiten vez tras vez cuando el Señor permite que las cosas salgan mal, cuando la situación no se encamine como tú quieras. Hoy tuvimos reunión de trabajo en la iglesia y me asombré, a la verdad, al ver a una gran cantidad de hermanos asumiendo el desafío para poder ayudarnos en el ministerio en este año 2021. No soy ave de mal agüero, pero sí te digo algo, las cosas se van a poner color de hormiga. Se te van a poner color de hormiga. ¿Justamente para qué? Para que Dios, mi amado, pueda glorificarse en tu vida cuando las cosas se te pongan mal. Y puede ser que tú digas como Moisés, Señor, ¿por qué me estás afligiendo ahora que decidí servir en la obra del Señor? ¿Por qué se me dañó el carro en este momento, ahora que yo había dicho que quería ponerlo a la disposición de los hermanos? Amén. ¿Por qué ahora me sale este negocio que no me va a permitir hacer esto o lo otro en el cual yo había dicho que iba a servir? ¿Por qué ahora, Señor?
¿Por qué no antes? Y allí, mi amado, al igual que Moisés, también le podrías decir, ¿y para qué entonces me enviaste? Entonces, ¿para qué acepté esto? Si igual voy a quedar mal. Esas preguntas, mi amado, tendrán respuesta divina. Y yo creo que será justamente Dios quien nos las pueda responder. En el versículo número 23, mi amado, Moisés continúa con su, digamos así, con su tertulia para con Dios. Dice, porque desde que yo vine a Faraón, mira cómo le imputa a Dios toda la culpa. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y ojo con esto, y tú no has librado a tu pueblo. Esto está dicho de una manera muy elegante y respetuosa, obviamente, o sea, con reverencia a Dios. Pero más allá de cómo tú lo quieras decir al Señor, el que conoce el corazón de cada individuo, mi amado, prácticamente le está diciendo Moisés a Dios es, Señor, desde que tú me encomendaste esto, versículo número 23, tú te has quedado de brazos cruzados. Tú no estás haciendo tu trabajo. Yo hice el trabajo. Tú me dijiste, anda, yo fui. Pero sin embargo, no has hecho la parte de tu trabajo. Mi querido hermano, Dios, conocedor de lo que hay en el corazón, no le responde a la altura de las cosas. No le responde posiblemente ante el atrevimiento que en ignorancia a veces nosotros promulgamos desde nuestro corazón. No digo desde nuestra boca, porque de la abundancia del corazón dice la Biblia que habla nuestra boca. Sí, pero a veces sí somos atrevidos para hablar con Dios. A veces pensamos que estamos hablando con el panadero de la esquina. ¿Sí? A veces cuando entablamos, entre comillas, oraciones, a veces parecemos, mi amado, personas que exigimos, no que rogamos, que exigimos a Dios que haga tal o cual cosa con nosotros o con nuestro entorno. Digo, Señor, ¿y por qué no has sanado a mi hijo? Y Señor, y mañana quiero trabajar, mañana quiero pan, mañana quiero esto. Es como que entramos a reclamar. Mira que estoy yendo a la iglesia y todavía no me has dado el milagro que te he pedido. Mira que ya comencé a leer la Biblia y mira que no me has dado posiblemente esa negociación que la estoy esperando. O no me has permitido todavía que los problemas se disipen en mi hogar. Moisés, mi amado, reclama. Y Dios no le responde de manera desafiante. Más bien Dios, conociendo el corazón de Moisés, y ojo con esto, porque tampoco quiero hacer de Moisés leña del árbol caído. La Biblia sí me dice, y usted sí lo ha podido comprobar en otros estudios, que si algo era Moisés como característica propia o innata de su ser, es que era un hombre sumamente manso. Y eso ya lo hemos visto a través de la Escritura. Si alguien había lleno de paz y lleno de tranquilidad, amado, ese era Moisés. Moisés es considerado en la Biblia, por lo menos en el libro del Éxodo, como uno de los hombres más mansos de la tierra. Imagínate, un hombre, para que Moisés haya hablado, obviamente hasta este punto, de esta forma, es porque Moisés ya estaba en un total colapso. Tenía los capataces delante de él, infringiéndole la responsabilidad que él obviamente no quería asumir. Cuando vamos al capítulo 6, o antes de adentrarnos al capítulo número 6, mi querido hermano, en el versículo número 23 le dice, insisto, le dice allí Moisés al Señor, porque desde que yo vine, ojo con esto, porque desde que yo vine, ¿a quién? A Faraón, para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. En pocas palabras, Señor, yo hice lo mío y tú, ¿dónde estás en todo esto? Verso 1, capítulo 6. Y Jehová, ¿qué nos dice?
Y Jehová respondió ¿a quién? A Moisés. ¿Y qué le dice? Ahora, mira, ahora dice allí, verás lo que yo haré a Faraón. Algo curioso. Y yo quisiera, por favor, aquí que usted también tenga la pauta de la meditación. Del verso 23 al verso número 1, ¿tú qué piensas allí? ¿Que Dios contestó inmediatamente o tomó su tiempo? Estoy elucubrando acá ya. ¿Qué crees tú? Lindo fuera que cuando tú termines de orar, Dios responda, pero de manera inmediata. Creo que el 100% de los que estamos aquí ha visto a Dios en ambos planos. Es decir, ha comprobado cuando Dios responde antes de que abramos la boca, y también creo que ha experimentado cuando Dios se ha tomado todo el tiempo que Él crea necesario para poder contestar nuestra oración. ¿Verdad que sí es? Sí, creo que el 100% hemos comprobado aquello. Cuando Dios responde de manera instantánea antes de que yo le diga, ay Señor, ¿cómo quisiera? Y pum, tenga hermano, ay, gracias Padre. Esto es lo que quería. Me recuerdo tanto que en una oportunidad, sí, quería, créame, tenía antojo de sandía. Una oportunidad, amado, y yo saliendo de aquí visité un hogar que me dijo que le vaya a visitar, amado, y me recibieron con sandía. Sí, no una sandía entera, pero me dieron una rebanada. Y yo dije, gracias Señor. Solamente lo pensé. Se me hacía agua a la boca pensando, ¿y cómo quisiera un pedazo de sandía? Parecía mujer embarazada. Sí, salí al hogar y llegué, digo, hermana, Dios le bendiga, hermano, tenga, sírvase. La estaba partiendo. Y digo, wow, cómo Dios aún sin abrir la boca concede. Pero también se ha experimentado a Dios en largos periodos de tiempo, donde uno está que le clama y le clama y le pide, y Dios está. ¿Cómo está Dios? En silencio. Y consejo para todos: cuando Dios está en silencio, en ese sentido, usted no mueva un solo dedo. Amén, mi amada iglesia. Cuando Dios está en silencio, no actúe, no tome decisiones, quédese quieto y espere pacientemente a Jehová. Amén. Es un consejo muy saludable el que le doy. Hágalo porque a la verdad le va a convenir. Moisés, ojo, no recibió una respuesta directa a su queja. Me interesa mucho esto, por eso le hice volver a leer el verso 23. Moisés le dice a Dios, sí, yo vine a hablar en tu nombre a Faraón y tú no has librado a tu pueblo. Sí, él no le responde, Dios no le responde de manera directa a la queja, sino que va directamente ¿a qué? A la solución de esa queja. Me interesa mucho, porque nuestras entidades públicas son especialistas en recibir quejas, pero no en solucionar el problema. ¿Cuántos han ido a instituciones públicas a quejarse por el costo de una planilla muy alta, al municipio porque, qué sé yo, le salieron los predios por las nubes, o porque usted fue a poner una denuncia de algo? ¿Y cuántos de ustedes dicen, le han dicho, a ver, ¿qué le pasa a usted? Es que el vecino de al lado se pone a libar y no deja dormir. Y en este momento le manda una patrullero y se soluciona el problema. Casi que nunca posiblemente pueda pasar esto. Simplemente dice, vea, agarre ese formulario, agarre ese ticket. Eso es lo que le dicen en información. Agarre ese ticket, espere que lo llamen, ¿sí o no? Y cuando le toque su número, ahí un asesor, ojo, lo va a escuchar y le va a ayudar a llenar el formulario. ¿Y cuánto demora? De aquí después de 15 días le dan el trámite. ¿Verdad que es así? Esa es la línea normal de la atención. Dios, mi amado hermano, no se concentra en la queja. Él va directo con la solución. Y le dice Dios a Moisés. Y Jehová le responde a Moisés, ahora verás, le dice él, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte, dice allí, los dejará ir, y con mano fuerte los echará también, ¿de dónde?
de su tierra. Ahora, ¿por qué Dios le contesta así a Moisés? ¿Qué pasó? ¿Por qué le da este tipo de argumentos? Porque Moisés se estaba olvidando en su llamado justamente de lo que Dios le había anticipado, pues hermano. Mira, cuando uno se dispone a servir al Señor, sobre todo en aquello, mi amado, Dios te anticipa y te dice, mira, yo te voy a llamar, te voy a usar, pero hay una cruz que vas a tener que tomar cada día para seguirme. Y Dios te lo dice. Dios te anticipa. Dios te dice, mira, a los discípulos Jesús le dijo, los voy a mandar como ovejas en medio de los lobos. ¿Te lo dijo? ¿Se los dijo o no se los dijo? Sí, se los dijo. Te anticipa las aflicciones. Te dice, mira, si con el leño verde están haciendo lo que quisieron, ¿cuánto más no harán con ustedes? Dios siempre, mi amado hermano, te anticipa las tragedias para que cuando ocurran te mantengas tranquilo. Claro, esperando en Dios de su salvación, pero no para que caigas en temor, no para que caigas en zozobra y en miedo o en pavor. Recuerda también, esto se ha leído, y no voy a dar la cita, pero allá en la primera carta de Pedro, capítulo 5, ¿qué dice el Señor? No os sorprendáis cuando sobrevenga sobre ustedes, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El fuego de prueba o la prueba de fuego que vendrá sobre ustedes como que si algo extraño te está ocurriendo. Mi querido hermano, Moisés se había olvidado específicamente de lo que Dios le había dicho. ¿Y qué le había dicho el Señor? Si usted viene conmigo, por favor, retroceda un poquito nada más. Sí, allá en el capítulo número 3 me parece, si no me falla la memoria. ¿Sí? ¿Lo tiene? Capítulo número 3, dice el Señor, verso 19, mas yo sé, mira, Moisés ya lo sabía, pero claro, cuando se vio ya en el horno, cuando se vio ya, como decimos nosotros, en el lugar donde las papas queman, ¿con qué facilidad se nos olvida la palabra? ¿Qué le dice el verso 19? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. ¿Lo tiene? No os dejará ir, sino por mano. Pregunto, ¿y por qué no se acordó de eso Moisés? Y fue y le reclamó a Dios. Ya Dios le había dicho, esto va a ser con mano fuerte. Esto no va a ser fácil, Moisés. Esto no va a ser tan sencillo. Esto no va a ser tan fácil. Esto va a ser duro, esto va a ser con pruebas, esto va a ser con dificultades. Mira que te lo estoy diciendo. Y Dios lo único que hace en el capítulo 6, verso 1 es volverle a recordar ¿qué cosa? ¿Qué cosa le está recordando? ¿Qué le está recordando? Su palabra. Verso 1, Dios le dice, ahora verás, sí, lo que yo haré con Faraón, porque con mano fuerte, mira, le utiliza prácticamente las mismas palabras de Éxodo 3:19. Yo no sé, pero cuando Dios le dijo esto, yo me imagino que Moisés algo en el interior le dijo, ¡ting! ¿Qué cosa? Ah, cierto, Dios ya me lo había dicho, pues no, qué bobo, qué tonto. Si Él ya me dijo que los enemigos que voy a encontrar cuando me decida servir del Señor van a ser aún los de mi misma casa. Ah, cierto que ya sé lo que Jesús dijo, que se iba a levantar la suegra contra la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo contra el padre. Ah, cierto, ¿no? Ay, qué bruto. Y yo reclamándole a Dios que por qué tengo problema en casa. Mi amado, caemos en esos desatinos. Por eso es que Dios, conocedor de que nuestro corazón es tan frágil a la hora de guardar los dichos de su boca, lo que hace en el momento de tu crisis es volverte a recordar su palabra. Amén. Ahora, un consejo saludable. Lee la palabra para que tengas fresca en tu mente los dichos de la boca de tu Dios.
para que cuando eso negativo que se pudiera llegar a presentar ocurra, tú estés más que advertido, pero al mismo tiempo más que confiado. Vueltos al capítulo 6, ya en el versículo número 2, ahora luego de recordarle a Moisés la palabra, entonces el Señor le va a la mano para resolver la problemática. Recuerda lo que le dice: ahora vas a ver, ahora verás. Verso 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. No sé, y hago la pregunta de rigor: ¿por qué se lo dijo? Hago la pregunta, vamos, quiero escuchar comentarios. No me dejes solito. ¿Ah? Sí, Él es el que tiene el poder. ¿Qué más? ¿Ah? Recordando lo que le había mencionado en Éxodo 3. Sí. ¿Qué más? ¿Ah? Él era su Dios. Sí. Bueno, todos tenemos razón. Él era su Dios, recordándole, Él era el que tenía el poder para librarlo. Pero insisto, ¿qué más? Lea, está ahí. Está ahí, pero no se lo ve, pero ahí está. ¿Ah? Sí, como una especie de afirmación. Pero que hay algo más allí. Hay algo más. Hay un poquito más, escarbe un poquito más. El pacto, sí, mi amado hermano, le dio en el clavo. Yo soy Jehová. ¿Sabe lo que le está recordando Dios a Moisés? Mi amado, él se había presentado: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora soy tu Dios. Dios, al presentarse de esta manera tan categórica, porque aquí se lo hace de una manera formal, mi amado, Dios quería que Moisés adopte lo que él obviamente todavía no podía adoptar. ¿Qué cosa? La divinidad de ese Dios. Mucha gente tiene a Dios como Dios sin creer que lo sea. ¿Por qué? Porque cuando se presentan las dificultades, mi amado, no le buscan, no le claman y no confían en ese Dios como que Él tuviese el poder para poderlos librar. Dios, mi querido hermano, quería que Moisés, él primero, antes que Faraón, él experimente quién era Dios. Por eso le dice a él Dios no le dice, y esto es curioso, cuando le responde en el versículo número 1, Dios no le dice a Moisés: ahora verá Faraón lo que voy a hacer con él. No, ahora verás tú lo que yo voy a hacer con Faraón. Antes de que algo de Dios se muestre allá afuera, primero tienes que verlo tú. Quiero que entienda esto. Parece algo más profundo. Mira, en el 2021 con la palabra vamos a meternos de cabeza. Vamos a tratar en Dios de ir discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo, porque tenemos que, este alimento tiene que ser ya más que sólido para nosotros. Amén. Tiene que ser más contundente que nunca. No todos los días. Yo sé que yo sé que un alimento liviano y suave para un niño es una crema, ¿verdad que sí? Y sé que un alimento sólido puede ser un arroz con menestra, pero comer todos los días arroz con menestra no es tan saludable. Y ese alimento sólido, un alimento contundente, debe haber en ese alimento todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Mi querido hermano, Dios, cuando le responde a Moisés diciéndole: ahora verás lo que yo haré a Faraón, amado, a quien lo quería poner en primer orden de testimonio es a Moisés. ¿Cómo poder ver que Faraón le cree a Dios si yo tengo dudas de ese mismo Dios?
Por eso le va la mano en el verso número 2 y le dice: yo soy Jehová. Moisés es como que lo sacudiera de los hombros y dijo: oye, yo soy tu Dios. ¿Cómo pretendes que otros crean en el milagro que voy a hacer si tú mismo me pones en tela de duda? Quiero que entienda esta parte. Mi amado hermano, ¿cómo verán allá afuera el poder de Dios si tú mismo lo pones en tela de duda en tu propia vida? Las palabras de Moisés del verso 23 están revestidas, aun cuando no se ve allí, pero están revestidas de mucha incredulidad, de mucha duda. En el versículo 2 le dice: verso número 2 le dice: yo soy Jehová. Verso 3: aparecí, te lo dije, Moisés. Te lo dije. Verso capítulo 3: te lo he dicho, aparecí a Abraham, aparecí a Isaac, aparecí a Jacob, y en pocas palabras, y te he aparecido a ti también. ¿Qué, ya te olvidaste? Dios no podía empezar su obra de arte en Egipto sin que el que habría de pintar, en este caso porque Moisés iba a ser el instrumento, tenga dudas de ese cuadro que se puede llegar a hacer. Recuerda las palabras de Dios. Dios le había dicho a Moisés: tú serás Dios para ellos, y Aarón será tu vocero, él será tu profeta. Mi amado, esto implicaba una tremenda bendición, una tremenda responsabilidad. Pero asumir el desafío, el llamado de Dios a esta escala, a esta intensidad, teniendo brechas de semejantes dudas, mi amado, hubiese sido algo tremendo. Es como que un buen cirujano, supongamos esos que operan a corazón abierto o que son neurólogos, ya es teniendo el bisturí en la mano y el paciente allí en la camilla, dude de saber si podrá o no podrá llevar a cabo la operación. ¿Me explico? Imagínate, mírate tú frente a un paciente con bisturí en mano y te diga: ay, y te entre nervio, y te diga: ay, ¿podré o no podré? Y si se me muere. Y los que te conocen dirán: pero usted es una eminencia en esto, ¿cómo va a poner duda ahora en este momento? Si cuántas veces ha hecho lo mismo y ha tenido buen resultado. Haga lo que sabe hacer. ¿Me entiende? Mi querido hermano, Dios le dice a Moisés, versículo 3: aparecí a Abraham, te lo recuerdo, me presenté porque así fue como el Dios de Abraham. Aparecí a Abraham, aparecí a Isaac y a Jacob como un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. ¿Sí? Yo creo que aquí comienza el primer milagro de Dios en Egipto. ¿En la vida de quién? ¿De quién? De Moisés. Mira, para que Dios pueda obrar milagros allá, primero tiene que hallarse milagros aquí, contigo. Si tú no crees que Dios te puede usar, entonces ¿cómo Dios te va a usar allá afuera? Hoy por hoy que hemos aceptado una gran mayoría de hermanos para poder trabajar en el Señor con vidas, porque nosotros trabajamos con vidas, mi querido hermano. Si tú no crees que Dios te puede cambiar a ti, ¿cómo entonces pretendes tú que Dios te use para que puedas cambiar por intermedio tuyo? Porque tú serás el instrumento para que Dios te use, para que tú puedas cambiar la vida posiblemente de niños. Si tú vas con una fe tan mengua, tan pobre, que al ver una criatura tremenda como Daniel el Tarbeso, tú digas: este muchacho no lo cambia ni Dios. Más bien es en ti que debe hallarse la fe para decir: así como Dios me cambió a mí, lo puede cambiar este muchacho. Amén. Verso número 3 termina diciendo: mas en mi nombre Jehová no me di, ojo, me interesa mucho, no me di a conocer a ellos. No lo sé, es como que Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, ellos, porque a la verdad Abraham, Isaac y Jacob fueron paladines en el sentido de fe. ¿Para con quién?
para con Dios. Fueron hombres de renombre. No por digamos, atributo propio, pero cuando Dios se les apareció y les pidió las cosas que les pidió que hicieran, lo hicieron y le creyeron a Dios. Y se ganaron un puesto de oro en la Biblia. Pero cuando Dios comienza a trabajar con Moisés, créeme que voy a utilizar un término juvenil. Dios con Moisés se despapalló. Dios con Moisés dijo: ve Moisés, ve. Alzó las manos, como cuando uno dice como padre: ese muchacho le cortó el rabo al hermano, que se le trepa hasta por la cabeza, y ese hombre se deja hacer de todo. Dios con Moisés fue sin restricciones. Dijo: mira, Moisés, contigo hasta por mi nombre me estoy dando a conocer. Quiero que entienda esto. Ahora, ¿y qué hay de aquello para nosotros? Mi amado, la Biblia dice que por Cristo, a través de Cristo, tenemos entrada hasta el mismo trono de Dios. Tú no puedes, mi amado, disminuir el trato privilegiado que tenemos como iglesia cuando se trata de tener acceso a Dios. Por medio de Jesucristo, mi amado hermano, tenemos acceso hasta el mismo lugar santísimo. Quiero que entienda la magnitud de la enseñanza de este capítulo número 6 en estos primeros versículos. Esto tiene que tener aplicación para nosotros y para el hoy. Así como Dios se abrió de una manera tan grande con Moisés y le dice, mi amado, porque me encanta cómo se lo dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer ni con Abraham, que bien lo pudo haber hecho, ni con Isaac, el fruto de la promesa de la cual serían benditas las naciones de la tierra. No me di a conocer ni con Jacob, que había luchado con ese ser espiritual y lo había vencido, ni con él siquiera. Más bien, cuando pretendió Jacob decirle a ese personaje: ¿y cómo te llamas? Mi amado, Dios se lo negó. Porque él sí le preguntó. Y bien pudo haber sido el momento idóneo y especial como para decirle: yo soy el que soy. Yo soy Jehová. No, pero no se lo dijo. Más bien le reclamó y le dijo: ¿y por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Hasta ahí aguantó, nada más. Pero a hablando de Moisés, mi amado, Dios abrió las puertas, como que dijo: y entra. Sí fue literalmente como cuando usted hace una invitación: hermano, siéntase en su casa, y usted del sillón de la sala no pasa. ¿Verdad que es así, no? Pero siéntese en su casa y busca la esquina, el mueble, la silla de la esquina, y ahí se queda sentadito. Pero hermano, con libertad. Y como que se para y otra vez se sienta. Ya. Tanta libertad siente que se orina, pero está ahí. ¿Por qué? Porque no quiere ni prestar el baño. Y no le dijeron que estaba en su casa. ¿Verdad que somos o no somos así? Así tal cual somos. Pero Dios a Moisés le dio piola, le dio carta abierta. Verso 4, mira, es que Dios no podía empezar. Ojo, yo creo que Dios permitió todo esto porque, claro, como Él es no solamente omnipotente, sino que Él también es todo conocimiento. Él es omnisciente, que forma parte de los atributos divinos de Dios. Él sabía cómo empezar con Faraón, digo yo, la función de cine, sin por lo menos darle los spoilers, como dicen por allí, los trailers, a Moisés. No hay cosa más terrible. Una vez me recuerdo que fui con mi esposa me fui con unos hermanos de aquí, una pareja. Sí, y bueno, quisimos salir de la rutina. Vámonos al cine, hermanos. Pastor, ¿usted va al cine? Sí. Después me lo reclamo. ¿Usted ve televisión? Sí, ¿verdad? Listo. Yo hago lo mismo, pero con pantalla gigante. Punto.
Mi querido hermano, y me recuerdo tanto que vimos la cartelera y vimos, ¿cuál? Como todas estaban feas, esa, y nos metimos. Oiga, ¿qué película para más fea? Yo digo, por lo menos, yo me lamenté adentro, por lo menos hubiera leído qué decía, de qué trataba. Pero la verdad la película estaba fea, hermano. Y salí y como yo siempre digo, cada vez que veo algo o pasa algo negativo, se me cayeron tantos dólares, dije yo, se me cayó. Lo único que estaba bueno es lo que se comió allá adentro, de ahí nada más. Mi querido hermano, pero Dios con Moisés le dio el anticipo y le dijo, yo contigo, Moisés, sí, estoy teniendo un favor muy especial. Y mi amado, y esto Dios lo ratifica. ¿Sabes por qué? Por este texto que te lo quiero dar. Ven conmigo a la Biblia, por favor. Yo creo que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Sí. Cuando vamos al libro de los números, en el capítulo número 12, yo creo que aquí Dios, créeme, yo sé que Dios no tiene engreídos, porque Dios no hace acepción, pero sí derrama su favor sobre quien quiere derramar su favor. Él dice la Biblia que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Jesús hizo lo mismo, cuando explicó a través de la parábola de este hombre que salió a las plazas a buscar empleados muy de mañana. ¿Se acuerda usted de esa parábola? Que salió temprano y contrató a unos cuantos en un mercado y dijo, vayan a mi viña a trabajar y les voy a pagar tanto, ¿verdad? Luego salió a eso de las 5 de la tarde, ya faltando una hora para terminar el día, y contrató más gente. El punto fue que cuando terminó la jornada a las 6, el patrón se sienta y comienza a pagar. El problema es que los que recibieron el salario de 5 a 6 de la tarde recibieron el mismo valor, el mismo precio, el mismo jornal de los que se habían sacado el aire de posiblemente desde las 8 de la mañana o desde las 6 de la mañana. Cuando los que fueron contratados desde temprano vieron lo que le pagaban a los que fueron contratados a las 5 de la tarde, le reclamaron ¿a quién? Al señor de la viña. Se sintieron, qué curioso, se sintieron, ¿qué cosa? Perjudicados. ¿A cuántos les pasa esto? Que tú estás trabajando, tú firmaste un contrato y te dijeron tanto te voy a pagar. Y cuando viene, qué sé yo, después de 4 años, 5 años, 10 años, viene uno nuevo, viene ganando más que tú. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Te sientes perjudicado? Y si reclamas, posiblemente quien te contrató te dijo, pero si usted firmó el contrato por esto. Sí, pero a mí me han prometido, sí, pero el contrato, que a la larga eso es lo que manda, ¿sí o no? Promesas son promesas, pero ¿qué es lo que manda? El documento con el que tú firmas. Dice, yo quedé con esto. Ahora, en Números, capítulo número 12, Dios, mi amado, Dios tenía mucho favor para Moisés. Y aquí lo hace público. ¿Lo tiene? Capítulo 12, versículo número 7 al 8. Apunta esta referencia, no te la vayas a olvidar. ¿Lo encontró? Números 12, versos 7 al 8. Dice el Señor, no así, ojo con esto, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Eso hablando del trato que Dios quería tener con este varón. Verso 8. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y él, ¿qué pasará? Él verá la apariencia de Jehová, porque, dice aquí, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y ahí va un juicio sobre, en este caso, sobre tanto Aarón como María, la hermana de ¿quién? De Moisés. Aquí se entrevé cómo Dios con Moisés tenía un trato especial. Cuando retomamos Éxodo capítulo 6, y hasta aquí nos quedamos, versículo 4, Dios le dice,
también le dijo a él, mira cómo le remarca, también establecí mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con Abraham, Isaac y Jacob. Establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron foresteros y en la cual habitaron. Asimismo les dice Dios a Moisés, yo he oído, por si acaso te quede duda, porque ¿qué le estaba reclamando Moisés a Dios? ¿Qué le estaba reclamando? Señor, ¿qué le dijo en el capítulo 5, verso 22 al 23? Señor, tú afliges a este pueblo. Estas son las típicas oraciones de un pueblo que no entiende por qué Dios permite el dolor en medio de los suyos. ¿Verdad? Señor, ya le puse hasta el aceite ungido, hasta se lo di de tomar y sigue con fiebre. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no me lo sanas al muchacho? Dios le dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, verso 6, dirás a los hijos de Israel. Yo sé que esto no era un consuelo para los hijos de Israel, pero primero tenía que creerlo Moisés. ¿Cómo poder convencer a otros de algo que yo mismo no estoy convencido? ¿Ah? ¿Sí o no? Mira, ¿sabe lo que Dios le está tratando aquí de decirle a Moisés? Es, mira Moisés, yo no sé por qué estamos teniendo esta conversación. Porque a la verdad todo esto ya se lo había dicho. Y así a veces Dios te lo puede decir a ti o a mí, diciéndote, yo no sé por qué tenemos esta conversación otra vez. Yo ya te he dicho por mi palabra qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa, qué es lo que se debe o lo que no se debe de hacer. Yo ya te lo he dicho. Tú debiste haberle dicho a los capataces que te vinieron a reclamar, amigos o fulanos o parientes, como te dé la gana. Dios ha dicho, yo soy Jehová, el Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del cual hice un pacto y ahora lo voy a cumplir. Pero la tribulación, la prueba, la angustia, mi amado, nos desborona. Somos muy honestos al decirlo. Nos desborona. Y dice el Señor, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, léalo. Y os meteré, le dice el Señor, en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, tu Dios, Jehová. Mi amado, no es por nada, pero el capítulo 6 es una réplica del capítulo 3. ¿Sabes por qué? Porque cuando, me adelanto un poquito, porque cuando Dios termina su argumento, Moisés le vuelve a decir, Señor, pero no me van a creer. O sea, se pone en el mismo plano como cuando Dios le hizo por primera vez la invitación de ¿qué? De ir a liberar al pueblo. Diría cualquiera, como que no cambió absolutamente en nada su posición inicial luego de que ya estaba en Egipto. Y eso también nos pasa a nosotros hoy por hoy. No es, mi amado, de extrañar, y me voy a mi plano en particular o en el plano propiamente del servicio como pastorado. Mi amado, no es de extrañar que a veces los pastores o personas llamadas a ministerios a servir, luego de algunos años aún hasta de servicio, cuando se los pone entre la espada y la pared, están todavía a esas alturas dudando de que si Dios los llamó o no para servir al ministerio. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque cuando se los
somete a una dura presión, a una dura tensión también. Entonces, mi amado, ellos han perdido la sensibilidad que un día la tuvieron de una manera abnegada y total a la hora de creerle a Dios. El tiempo como que hizo mella en su fe y se desvanece. Lo mismo nos puede pasar a nosotros en nuestra vida cotidiana como cristianos. De hecho, creo que hemos pasado por facetas, hablando en la vida cristiana, de que antes posiblemente tú le creías más a Dios que ahora, o a la inversa. Ahora tú le crees más a Dios que antes. Pero déjame decirte algo. Dios siempre se mantuvo, más allá de cómo tú estás, en tus altas o en tus bajas, Dios siempre se mantiene inmutable en lo que Él es. Él sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Él se mantiene sin cambio. Y Dios le dice, verso 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo la daré por heredad. Yo Jehová. Verso 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de ¿quiénes? De Israel. Pero ellos, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Ellos ya no escuchaban a Moisés. ¿Por qué? Oiga, pero si en el capítulo número 5, y no terminaron adorando, y que el pueblo creyó y alabó y adoró y prácticamente dijo, Señor, aquí estamos contigo hasta las últimas. ¿Qué hizo cambiar de opinión de ese capítulo a este? La dura presión que el mundo pone sobre ti. Eso hizo tambalear todo el asunto. Mi amado, ¿podrá, digo yo, ya bajo el plano humano, podrá Moisés hacer algo para que este pueblo entienda lo que Dios por segunda vez remarca en el corazón de Moisés para que el pueblo, mi amado, tenga por lo menos algo de fe en sus promesas? Eso lo veremos, mi amado hermano, Dios mediante, el próximo, si así Dios lo permite, día sábado. Pero si Dios te habló en esta noche, bien se lo puedes agradecer con una muy fuerte ofrenda de aplauso. Amén. Mi amado, no permitas que las situaciones más adversas de tu vida te hagan desmerecer el gran poder de Dios. Amén. Cuando las cosas no salen bien, Dios igual sigue estando allí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Qué bueno que en tu palabra se topan tópicos como estos. Gracias, Señor, porque nos haces ver la fragilidad con la que en la que podemos, Señor amado, muchas veces